Buenas noches, clase. En el día de ayer estudiamos los principios que nos hacían falta y nos quedó pendiente definir el concepto de derecho. ¿Qué es el derecho? La importancia de la distinción ontológica en la actividad interpretativa. ¿Qué es ontológico desde el punto de vista filosófico? Todo lo que tiene que ver con el ser o que está relacionado con el ser. Y allí es donde nos surge la primera pregunta. Lo justo enfrentado a lo correcto. Pero la pregunta es, ¿qué es justo? Justo, según la RAE, es aquello que está de acuerdo a la ley. Y lo correcto es aquello que está ajustado a las reglas. Al final del curso entraremos a discernir si la regla va de la mano con la ley o no. Respuesta desde la contemporánea teoría de la interpretación. Podemos decir que hay una ambigüedad en el concepto de teoría analítica del derecho, porque algunos lo ven como un método que estudia la relación derecho-lenguaje, otros optan por una teoría hermenéutica del derecho, que es la que los abogados defendemos, como un modelo epistemológico que estudia la realidad, el lenguaje y el derecho. Una definición típica de derecho es indicar que es un conjunto de normas jurídicas imperoatributivas que en una cierta época y un país determinado la autoridad política declara obligatorias. Pero hay que tener en cuenta que no todo sistema jurídico vigente refleja el verdadero sentido de la justicia. Y les pongo un ejemplo, la sentencia del aborto. En Colombia el aborto es un delito, pero tuvo que entrar la Corte Constitucional a modular 3 excepciones. Entonces, fíjense, como sistema jurídico vigente, la ley nos dice de que el aborto es delito. Tenemos que acudir a la interpretación de la Corte Suprema de Justicia para que, ajustándolo a los derechos fundamentales, exceptúe 3 situaciones. Entonces, no todo sistema jurídico vigente refleja un verdadero sentido de justicia. El derecho va más allá de la norma vigente, pues su fin es el orden común, el bien común. Y el bien común no siempre se descifra por la promulgación de una norma. Otros podrían decir que solo hay derecho donde hay sociedad, porque se necesita del derecho para limitar esas relaciones sociales y que para ello necesitamos normas jurídicas que en últimas son las que resolverán esos conflictos en sociedad. Pero finalmente llegamos a una conclusión que el derecho no lo podemos definir de manera exhaustiva, pero sí podemos aproximarnos a su teleología, es decir, la solución a los casos concretos. Hay un aforismo latino que dice omnis definitio injuri periculosa es, descabola y que se encuentra en el digesto. La respuesta a la pregunta ¿qué es el derecho? Resulta demasiado compleja para poder ser encerrada en una simple cláusula definitoria. Eso lo dijo Herbert Hart en su obra El concepto de derecho. Al derecho hay que hallarle un sentido. Y el verdadero sentido del derecho consiste en ordenar la relación y la finalidad de los hombres en la sociedad. Es decir, volvemos al tema del bien común. Pero ¿eso cómo se ordena? Hay que adecuarlo al valor de la justicia. Pero a la justicia hay que darle un lenguaje. ¿En qué sentido opera el derecho? El derecho atiende un sentido práctico y valorativo. Es decir, hay una descripción y una prescripción. Atendiendo esa realidad operativa podemos aproximarnos a descifrar lo que el derecho es. ¿Cómo definiríamos la realidad? Mediante el empleo del lenguaje. O sea que tenemos una relación lenguaje y realidad.
El derecho al describir una realidad se transmite mediante palabras, en este caso serían palabras operativas contenidas en las normas. Y las palabras son ese vehículo de transmisión de información de la realidad. Si el derecho descifra una realidad, entonces tenemos que atender a un tipo de realidad específica. ¿La realidad de quién? La realidad humana. El derecho se produce por los hombres bajo el estímulo de ciertas exigencias con el propósito de realizar ciertos fines. Lo considerado como justo en una cierta realidad histórica no necesariamente es justo para la realidad histórica de otro tipo de sociedad. Por ejemplo, los indígenas en Colombia tienen autonomía para que dentro, por ejemplo, de su resguardo ellos apliquen sus propias normas. Ya a manera de ejemplo, la jurisdicción penal indígena. Mientras nosotros vemos como sanción la condena, ellos ven el castigo como corrección. Ojo, no es sanción, condena. Ellos ven es castigo, corrección. Porque ellos están educando mientras en ese tipo de sociedad, mientras que nosotros no. Nosotros, al imponer una sanción penal, estamos aplicando un derecho penal que es violento. Ellos no, ellos van desde la educación. El derecho se produce por hombres bajo el estímulo de ciertas exigencias con el propósito de realizar ciertos fines. Lo considerado como justo en una realidad histórica es diferente de una sociedad a otra. Es decir, la normatividad va de la mano con la realidad. Y el problema es cuando la realidad es diferente a la ley. El sentido del derecho consiste entonces en adecuarse a la operatividad de la norma y esta al valor de la justicia. Es decir, la justicia tiene que ser una aspiración de la verdad. Una definición tentativa podría ser que el derecho es el conjunto de normas y principios que describen un orden social justo. Pero yo iría a una definición que desde la filosofía enmarcaría el concepto de derecho como el orden normativo e institucional de la conducta humana en sociedad, inspirada en postulados de justicia y certeza jurídica. ¿Por qué? Porque se basa en relaciones sociales de un determinado lugar y tiempo. Es decir, con un orden jurídico, con un conjunto de normas en un ordenamiento jurídico. El derecho como justicia, el derecho como ius. Ulpiano, en el digesto, en el primer libro del digesto, del cual ya hablamos, Pandectajo digesto, señala que es la constante y perpetua voluntad de dar a cada quien lo suyo. La pregunta es, ¿dar a cada quien lo suyo? ¿Dárselo a quién? ¿Y qué es lo suyo? Tenemos elementos definitorios como el hábito, la voluntad libre, la atribución, la correspondencia y los valores éticos. Como se indicó, todo esto de manera inicial fue compilado en el digesto, en el derecho civil romano, por orden de Ulpiano. Este fue el primer cuerpo normativo de Occidente. ¿Ya? Y les cito un aparte del digesto que indica lo siguiente. La justicia es la constante y firme voluntad que da a cada uno su derecho. La jurisprudencia es el conocimiento de las cosas divinas y humanas, la ciencia de lo justo y de lo injusto. Una vez conocidas en general estas cosas y comenzando nosotros a exponer las leyes del pueblo romano, parecemos que se
pueden enseñar muy cómodamente si primero de una manera abreviada y sencilla y después con diligentísima y muy exacta interpretación se explica cada cosa. Como les digo, todo ello para sencillamente sintetizar que el derecho no es más que el orden normativo e institucional de la conducta humana en sociedad, inspirado en postulados de justicia y de certeza jurídica, basado en las relaciones sociales de un determinado lugar y tiempo. La norma que nos rige hoy no es igual a la que existía, por ejemplo, en 1936, cuando el hombre que sorprendía a su mujer siendo el infiel podía causarle la muerte y por ello no respondía penalmente. El uxoricida, como se le decía, antes que la sociedad le reprochara lo que hoy es feminicidio, al contrario se lo aplaudía. Entonces fíjense cómo el derecho va cambiando conforme va cambiando la sociedad. El derecho, no digamos que va un paso adelante, pero siempre va detrás con el ritmo constante cambiante de la sociedad, respondiendo a las necesidades que se van suscitando, como por ejemplo, hoy el feminicidio tiene una pena altísima. En 1936, con nuestro primer código penal juiciosamente elaborado, el uxoricidio, antes que ser condenado, era aplaudido. Bueno, señores, nos vemos en el foro para entrar a discutir el concepto de derecho. Muchísimas gracias.